Adelante, Magíster Cifontes. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un verdadero honor estar en este día, especialmente celebrando el Día de la Tierra en esta jornada que está organizando el IEEE con todos estos eventos y charlas que han tenido en esta semana y que van a tener todavía hoy, esta tarde. Así es que vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Me escuchan bien, Verónica? Sí, excelente. Ok, muy bien. Bueno, este día me corresponde hablar sobre el Día de la Tierra y vamos a empezar. Tengo dos grandes objetivos para la charla. Permítame, déjame ver. Ok, el primero es que toda la audiencia, todos ustedes, principalmente ustedes que están en carreras tempranas, puedan pensar en alinear sus carreras, sus vidas, en cómo solventar tantos problemas que vivimos en la humanidad. Y para ello tenemos que empezar por lo básico, ¿no? Que es entender por qué se está calentando el planeta Tierra. Luego, el segundo objetivo es ver toda esta situación que estamos viviendo, más ustedes, jóvenes, ¿verdad? Un año encerrados por la pandemia, universidades cerradas, con problemas de todo tipo, afectados. La pregunta que seguramente corre por sus mentes es, ¿y yo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Y muchas veces sentimos como que eso no está en el alcance de nuestras manos. Y eso es lo que también quiero informarles de que hay muchísimo de lo que ustedes pueden hacer. Y la razón por la cual yo brindo estas charlas es porque quiero que tú seas un champion en El Salvador, en la transformación que necesita el país y que esté completamente enfocado y alineado pues con todos estas posibilidades que tenemos para así ser actores de cambio en la sociedad. Bueno, ya hablaron de mi currículum. Tengo una pequeña agenda, 45 minutos. Primero, entender qué es lo que le está pasando a nuestro planeta Tierra, a nuestro querido hogar, el planeta. ¿Qué está pasando en las naciones? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Y luego, ¿qué es lo que cada uno de ustedes, puede hacer ante esta situación de cambio climático? Y cómo cuidar y defender el planeta. Bien, esta quizás es la lámina más importante y la más clara de poder explicar esta situación, y es el hecho de que el planeta Tierra es en sí un elemento en un balance, diríamos, perfecto, casi perfecto, ¿no? Y esta gráfica lo que muestra es el nivel de concentración de dióxido de carbono en la biosfera. El CO2 durante el último millón de años, ¿verdad? Esta es una gráfica que recorre 1 millón de años hasta el presente. Los niveles de CO2 han tenido ciertos ciclos de enfriamiento, de concentraciones en la biosfera que van desde 180 partes por millón a 250 partes por millón. Si sacamos un promedio en estas gráficas podemos ver de que la concentración de CO2 normal en el planeta Tierra debe de andar alrededor de los 220, 230 partes por millón de CO2 en la biosfera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahorita en el año 2000? Y es de que la concentración de CO2 se nos elevó y ya sobrepasó el límite de los 400 partes por millón. Entonces, este es el primer hecho, ¿no? Es el primer hecho científico. Las megacomputadoras de MIT con los 4 grandes centros de monitoreo del clima han logrado reconstruir la concentración de CO2 en la biosfera durante 1 millón de años, y esta es la gráfica. El planeta Tierra, girando alrededor del Sol, tiene sus periodos de enfriamiento, sus periodos de calentamiento, más o menos cada 100.000 años. Pero esto que hemos visto, que estamos viviendo en estos momentos, no lo había vivido el planeta jamás, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza la investigación científica, tratando de entender qué es lo que puede estarle pasando al clima. Ok, y esta es una segunda gráfica que tenemos que entender claramente. ¿Qué es lo que provoca
estas emisiones de CO2. ¿Okay? ¿Qué es lo que está acelerando que la biosfera se esté contaminando con CO2? Pues lo que lo está generando realmente es el crecimiento económico. En esta gráfica, nosotros podemos observar de que los países, las empresas, las familias, ustedes que están estudiando ingenierías, las mujeres en ingeniería, por ejemplo, son movimientos muy fuertes. Todo el mundo, ¿por qué queremos estudiar? ¿Por qué queremos progresar? ¿Por qué nuestros papás nos dicen ser responsable, estudia, progresa? Porque también nosotros a nivel personal queremos prosperar económicamente. Entonces, el desarrollo económico no va a parar, ¿ok? Entonces, lo que ha sucedido es que si vemos en esta gráfica del tiempo, la medición del crecimiento económico medido por el PIB, o en inglés el Gross Development Index, ¿verdad? Es qué tanto nosotros crecemos y qué tanto nosotros producimos y qué tanto va a parar a la economía de las naciones. Entonces, hay una correlación perfecta entre crecimiento económico y emanación de CO2. El CO2 es esta curva punteada en este gráfico, lo cual significa de que como las naciones nunca vamos a dejar de crecer económicamente, sino pues, ¿qué es lo que queremos en El Salvador, verdad? ¿Seguir viendo más pobreza o queremos que la gente en pobreza salga de la situación? Entonces, obviamente, hay que hacer mucho, todavía hay demasiadas cosas que hacer. Y el secreto de todo esto que estamos hablando es desacoplar ambas curvas. O sea, la inteligencia de ustedes, la inteligencia del ser humano, tiene que ser capaz de desacoplar las curvas de crecimiento económico con las curvas de generación de CO2. Entonces, a esta lógica se le conoce como la definición primitiva de desarrollo sostenible. Antes de los años 60, habían algunos indicios de que el ser humano estaba causando daño a la naturaleza. De hecho, una de las primeras personas en registrarlo fue Humboldt en los años 1800, cuando él hizo un viaje al Ecuador y se dio cuenta de que el ser humano era capaz de destruir la naturaleza y lo dejó documentado como memoria en uno de sus viajes. Obviamente, barrer con una isla o crear una nueva ciudad, pues en ningún momento el ser humano lo relacionaba con dañar el medio ambiente. Pero a partir de los años 60 y 70 ya fue evidente, ¿no? O sea, ya los científicos empezaron a ver que la tala de árboles en el Brasil empujaba a las comunidades indígenas y estas comunidades indígenas se volvían mucho más pobres y empezaban a contraer enfermedades que nunca habían tenido en sus vidas. Los ríos empezaban a contaminar de los desechos de las minas, etc. Entonces, digamos, estos son como las dos cosas que todos ustedes deben de entender exactamente. Lo primero, ¿por qué se está calentando el planeta? Es por la concentración de CO2 en la atmósfera, en la biosfera terrestre. O sea, la biosfera es esa pequeña capa que nos protege en el universo, al planeta Tierra, y que nos permite tener vida. Y esto, gráfica, es la segunda explicación, que es que la causa es las emisiones de CO2 causado por el crecimiento económico mundial. ¿Ok? Entonces, si entendemos estas dos gráficas, ya he cumplido parte del primer gran objetivo de mi charla. Ok, entonces, ¿y qué significa pasar de 200 partes por millón a 400 partes por millón? Y este año 2021 rompimos récord, ¿verdad? Se registró en el mes de marzo del 2021 el mayor nivel de concentración de CO2 en el planeta Tierra, ya que logramos tener 420 partes por millón, y esto fue producto de que el 2020 muchas industrias manufactureras, la gente dejó de usar sus vehículos, todos nos encerramos, y ahora en enero, febrero, marzo, o sea, todo ha vuelto a producirse en niveles mayores que en previos años porque hay que suplir la demanda. Entonces la concentración de CO2 llegó a 420 partes por millón por primera vez en la historia de la humanidad. Y esta concentración arrastra la curva de temperatura. ¿Ok? Esta es la temperatura promedio del clima y medida desde el inicio de la revolución industrial
Y esto es lo que nos dice de que el planeta no va a ser capaz de tolerar un incremento en temperatura de más de 1.5 grados. Pero si ustedes se dan cuenta, en este gráfico ya la humanidad ya cambió la temperatura como punto base del año 1880 a más de 1 grado centígrado. O sea, ya el cambio climático ya es un hecho. Entonces, lo que estamos todo el mundo tratando de hacer y las naciones es qué tiene que hacer la humanidad, qué tienen que hacer los países, qué tienen que hacer las industrias, qué tienen que hacer las universidades y las personas para poder revertir. Si nosotros llegásemos a cumplir los acuerdos de París, solo lograríamos cumplir una meta entre 2.5 a 3.5 grados centígrados de calentamiento. Es decir, aún con los acuerdos de París, la humanidad está fregada. Si no hacemos nada, business as usual le llaman, la temperatura podría crecer de entre 3 a 6 grados centígrados, lo cual sería absolutamente catastrófico para la humanidad. Verónica, podrían ver si pueden proyectarme a mí en la ventanita pequeña. Quiero ver, o si soy yo, no sé. Bien, me ayudan ahí. Sí, para proyectar la ventanita pequeña, ¿en qué sentido? Disculpe. En que yo parezca, ustedes me están viendo a mí. Sí, sí, nosotros le estamos viendo a ustedes. Perfecto. Sí. Muy bien, gracias. Bien, entonces, concentración de 400 partes por millón de CO2 en la biosfera, ¿cómo dijeron? ¿Cómo me lo como, no? ¿Qué es? O sea, si la biosfera, veo un jet volando a 3 kilómetros de altura, o sea, ¿cómo yo puedo bajarlo a un concepto entendible en la mente de nosotros, ¿no? ¿Okay? Entonces, para eso está esta gráfica. Esta gráfica fue construida por el doctor Molina, es un premio Nobel, es un mexicano que ganó el premio Nobel porque él fue el que descubrió que los gases refrigerantes de los aires acondicionados estaban dañando la capa de ozono, y él fue el que en su laboratorio en MIT descubrió la forma de generar nuevos gases refrigerantes y generó una ley a nivel mundial de que se prohibieran esos gases que dañaban, y ahora pues ya la capa de ozono se volvió a cerrar gracias al doctor Molina. No aparece en la foto, pero es un señor magnífico que murió hace 3 meses escasos. Tuve la oportunidad de estar en unas charlas con él en la Ciudad de México, y esta gráfica es mía, sentado en primera fila. Yo le tomé una foto de esta gráfica, así es que con el perdón del doctor Molina se la fusilé, como decimos en El Salvador. Entonces, la atmósfera está compuesta por 78% nitrógeno, 21% oxígeno, ¿ok? El oxígeno es lo que respiramos y le da vida a nuestras células, ¿ok? Y luego, si ven este pie, hay una pequeña porción que representa más o menos el 1% del resto de gases que hay en la atmósfera. El 0.71 es argón, el 0.25 es vapor de agua, y el 0.04% es toda la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Si nosotros agarráramos, digamos, una carpeta plástica, digamos, o una manta, y lográramos jalar todo el CO2 que hay en la atmósfera, nosotros lográramos una pequeña película de CO2 de 4 milímetros de sólidos de CO2, ¿verdad? El CO2 es lo que conocemos como hielo seco también. Pero de ese es el tamaño, ¿verdad? Entonces, 4 milímetros equivalen a 400 partes por millón de CO2. Ahora, esa pequeña discrepancia en CO2 de pasar de 200 partes por millón a 400 partes por millón ha generado el desbalance, porque el gran problema con el CO2 es que es captador de calor. Los rayos solares están formados por 3 diferentes anchos de banda. Si ustedes recibieron química o física, física, ¿verdad? Seguramente todos ya recibieron física 1 y física 2, podrán entender de que hay un espectro de la luz visible, que eso representa el 50% del espectro de energía de los rayos solares. El 50% de la energía solar es luz que nosotros podemos ver. El 3% es radiación pura, es decir, son neutrones viajando a altísima velocidad que nos generan daños. Es el 3%, o sea, las explosiones solares generan radiación, y ese 3% de la luz ultravioleta famosa es radiación pura, como la generada por una bomba atómica. Y el otro 47% es el espectro de infrarrojos. Esos infrarrojos son los que generan el calor. Esos son los que hacen que se calienten los techos, ¿verdad? Es esa cantidad de energía infrarroja la que produce el calor del sol. Y en una concentración de 200 partes por millón, la temperatura de la Tierra es perfecta, porque permite que haya
una temperatura en un rango en el cual nosotros podemos vivir, ¿verdad? Que va entre los 5 grados centígrados a los 40 grados centígrados y maneja un equilibrio perfecto. Pero toda la otra energía es regresada a la atmósfera. Si nosotros duplicamos la cantidad de CO2, estamos duplicando la cantidad de absorción de ese equilibrio perfecto. Y es ahí donde se está generando el calor. ¿Ok? Si nosotros, la biosfera está balanceada a 200 partes por millón para generar ese perfecto equilibrio, si nosotros hemos duplicado el CO2, y lo estoy repitiendo, entonces estamos duplicando la capacidad de la Tierra de capturar calor y al mismo tiempo generar un montón de efectos que agudizan esto. Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué tiene de malo que se caliente la Tierra, verdad? Si ayer yo casualmente estaba viendo un noticiero de El Salvador y decían de que en San Miguel la temperatura ahorita está en 38 grados centígrados y nadie se está muriendo, ¿verdad? O sea, nadie se está derritiendo. Los migueleños, no sé si aquí en la audiencia tenemos jóvenes migueleños, pero los migueleños están felices, ¿no? O sea, quizás hasta hoy a mediodía van a ir al cupo, ¿verdad? Y entonces en San Salvador estamos a 28 grados y seguramente va a llegar a 33, ya ahorita que entró el calor. Entonces, ¿cuál es el gran problema con que la temperatura suba un grado centígrado? Si ahorita en Canadá están a menos cero, ¿verdad? Y tampoco se están muriendo. Y ahí donde está la parte de la ignorancia de todo el mundo, ¿verdad? De que una cosa es clima, ¿verdad? O sea, es digamos, la temperatura de la estación, ¿verdad? Que es la temperatura de acuerdo si estás en Navidad o está, eso en inglés se llama weather, ¿verdad? O sea, cómo está el clima. Pero cuando hablamos de cambio climático se refiere a las temperaturas promedio anuales, monitoreadas por las 4 grandes estaciones de monitoreo de la Tierra que existen, ¿verdad? Una es europea, otra de Estados Unidos, Rusia, y la cuarta es multinacional. Entonces, esta gráfica lo que nos dice es de que si nosotros no hacemos nada, la vida humana está en esta ruleta rusa. O sea, la probabilidad de que la temperatura suba de 3 a 4 centígrados en los próximos años es de este tamaño, ¿verdad? De 4 a 5, de 5 a 6, o de 6 a 7, o incluso arriba de 7. ¿Qué significa eso? Eso, digamos, si la temperatura, esto significa lo mismo, o sea, si sube más de 2 grados centígrados, nos vamos todos del planeta Tierra, ¿verdad? Significa, el gráfico izquierdo significa de que esto es como una ruleta rusa y una probabilidad. Significa que digamos, es el equivalente a que tú digas que de cada 4 aviones que salen de San Salvador para Estados Unidos, de cada 4, uno se va a estrellar. Entonces la pregunta es, ¿te subirías tú a un avión? ¿Harías un viaje con tu familia a Estados Unidos si tú sabes de que uno de cada 4 aviones se va a estrellar? Si nosotros como humanos hacemos todo el esfuerzo por revertir la generación de CO2, la probabilidad aumenta de 1 a 10. Es decir, que aún, digamos, si me dicen de que uno de cada 10 aviones se va a caer, yo les apuesto que nadie se sube a un avión. Nadie se subiría a un avión, ¿verdad? Pero así está la situación de crítica hoy. Es decir, aún con la nueva probabilidad, si los gobiernos actúan, si Estados Unidos se mete a mitigar cambio climático, si en El Salvador hacemos todo lo que puedes hacer, si tú como persona que estás joven puedes ser un actor de cambio, aún con todo este esfuerzo, ya estamos bien tarde. Ok, ahorita la probabilidad de un deterioro al planeta global es casi que irreversible. De hecho, los científicos lo declararon irreversible en una mega noticia en noviembre, pero como estaban las elecciones de Trump en Estados Unidos, nadie le hizo caso, pero ya hay muchos científicos que ya han estimado de que esto es irreversible, más viendo la forma de mal que hemos reaccionado ante toda esta situación. Bien, vamos a pasar algunas láminas. Bueno, luego viene el tema de desarrollo sostenible. Ok, recordemos, la definición primitiva es desacoplar la curva de crecimiento económico con la curva de generación de CO2. Ok, eso es realmente lo que hay que hacer. Ahora, para que esto lo pudiéramos socializar, democratizar, pueda llegar a más gente, en 1987 se acuña el concepto de desarrollo sostenible, en donde hay que hacer un balance entre la economía, la ecología y la gente. Eso suena muy romántico, ¿verdad? Y muy bonito. Y nació en 1987. Estamos en el 2020 y la humanidad no ha hecho nada. Entonces,
aunque el espíritu de esto fue sumamente loable, no hemos hecho nada. ¿Ok? Llegamos a 420 ahorita en el 2021 y la cosa se ve peor todavía. Pero por lo menos es un principio. Es algo interesante, es algo muy bien esquematizado. Luego, la academia, ya llegando al año 2000, principalmente las universidades en Boston, Harvard y MIT, cambian los libros de economía y incitan a todas las industrias y el sector público y el sector privado a hablar del triple bottom line, es decir, pasar del romanticismo a una exigencia ya institucional o corporativa, y a eso le llaman el triple bottom line. Entonces tenemos estos fechacito, 1987 se acuña el término de desarrollo sostenible, pero ¿de dónde nace desarrollo sostenible? De desacoplar las curvas, ¿no? De descarbonizar la economía. Y luego el triple bottom line es lo que ha permeado a través de las empresas, pero aún así, ¿verdad? Yo tengo en mi vida 4 trabajos, ¿verdad? Trabajé en Schlumberger Well Services en Estados Unidos, luego trabajé para la Coca-Cola 8 años, luego trabajé para el grupo de Campero en Guatemala durante 10 años y hoy tengo 11 años y medio de trabajar en Sherwin-Williams. Y aún que yo que he trabajado en estas empresas, he visto lo difícil que es que en el ámbito empresarial, donde hay un director de IT, un gerente de recursos humanos, para lograr que una empresa realmente se meta al triple bottom line, créame, no estamos ahí todavía, estamos muy verdes. Entonces, estamos un poco fregados, ¿no? Pero ya entonces, lo nuevo es los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya les voy a comentar a dónde encajan. Entonces, un poquito de historia es de que, historia importante, ¿no? Con este tema del planeta Tierra. Ahí tenemos una foto del planeta. Hay muchos satélites en estas 4 grandes estaciones que están monitoreando todo el tiempo, temperatura, niveles de agua, nubes, clima, etcétera, y concentraciones de CO2. O sea, sí tenemos los sensores. Para ustedes que están estudiando mecatrónica, automatización, los sensores más o menos en 1993 ya la Tierra estaba siendo medida en tiempo real. Ahora pues ni se diga, ¿no? Entonces, pero esta definición a mí me encanta porque en el año 2007 el IPCC es una organización que ustedes la tienen que tener a mano y la tienen que estar googleando seguido. El IPCC se llama el International Panel se llama The Intergovernmental Panel on Climate Change. O sea, es el panel intergubernamental de cambio climático donde todas las naciones tenemos derecho a participar y es un panel 100% científico. O sea, no es político, no es por términos, sino que las naciones designan sus mejores universidades y a sus mejores técnicos y los mejores científicos para poder generar lo que se conocen como los reportes de la IPCC. Y a mí esta lámina me encanta porque dice, lo voy a leer en inglés y después se las traduzco, dice, warming of the climate system is unequivocal and a settled fact. ¿Qué significa? Significa que el sistema del cambio climático es inequívoco, es decir, la data que está brindando los estudios científicos son inequívocos, es decir, son reales y es un hecho ya asentado. En el 2007 la humanidad ya sabía de que vamos en una picada en temas de calentamiento global, pero del 2007 al 2021 han pasado 14 años y no hemos hecho nada, ¿verdad? O prácticamente nada. Entonces, estos son los famosos reportes de la IPCC, les recomiendo que lo vean. Otro problema que genera el crecimiento económico es el crecimiento poblacional, entre más bocas que alimentar, más ropas que vestir, más ropas que educar, más carros, más plástico, más televisores, más lámparas, más focos, más todo, más medicinas. Entonces, ese es el problema, ¿ok? Entonces, ¿y cómo es que el ser humano genera tanto CO2, verdad? ¿Por qué la economía genera tanto CO2? Bueno, esta es otra lámina que asusta, ¿verdad? ¿Cuáles son los países que tienen petróleo en su subsuelo o petróleo líquido o gas, ¿verdad? Gas natural. Y gracias a la explotación del petróleo, la humanidad consume 90 millones de barriles de petróleo, no al año, al día. 90 millones de barriles de petróleo al día. O sea, se imaginan, nosotros quemamos en la humanidad 90 millones de barriles de petróleo. ¿Qué significa? De que el principal detonante de la generación de CO2
viene de la industria de la energía. O sea, la energía que ayuda a, digamos, el petróleo es energía en un estado, llamémoslo pasivo, inerte, pero que al refinarla yo empiezo a generar todos estos derivados, la gasolina, el diésel, el búnker, y también soy capaz de mover generadores eléctricos. Digamos, El Salvador depende más o menos de un 30% de generación de búnker, y estamos instalando una planta de $1 billón de derivados de petróleo en Acajutla, de gas licuado, que es un derivado del petróleo. Entonces, no va a ser fácil, ¿verdad? O sea, no, esto no se va a hacer por mandato de un día para otro. ¿Y qué significan 90 millones? Realmente este dato yo lo puse en esta lámina hace como 3 años. En los últimos reportes hablan de 110 millones de barriles de petróleo al día, y solo Arabia Saudita, o sea, los jeques árabes de Arabia Saudita, la familia real de Arabia Saudita, ellos se quedan en sus bolsillos con 110 billones de dólares de utilidad neta, ¿verdad? Por un solo país, ¿verdad? Que está aquí el marcadito, el más oscurito, ¿verdad? Ellos, la familia árabe, eh, el gobierno árabe y árabe, o sea, ellos, esta familia se queda con 110 billones de dólares de utilidad neta anuales por vender petróleo al mundo, ¿verdad? Entonces, eso no va a parar. ¿Cuál es el presupuesto total de El Salvador? ¿Verdad? Es apenas, o sea, es sumamente bajo, ¿verdad? Es extremadamente bajo relacionado con los billones de billones de billones, o sea, miles de dólares que le quedan a los países petroleros. Entonces, y todo, la economía está basada en el petróleo, ¿verdad? Ustedes están ahorita, por lo menos tienen una libra de plástico montada en sus cuerpos, sus tenis, sus cinchos, su smartphone, ¿verdad? O sea, cada uno andamos con 1 o 2 libras de plástico todo el día. Digamos, yo tengo un suéter aquí, pero las calcamonías son de plástico. Si ustedes tienen lentes, son de plástico. Sus tenis, sus zapatos, su celular, su reloj. Si son mujeres, los aritos. Si las mujeres se han pintado el pelo, pues esos químicos con los que se han pintado el pelo, todo viene derivado del petróleo. Entonces uno piensa que uno no usa pajillas, pero por otro lado tienen más de 1 libra o 2 libras metidas en su cuerpo todos los días de plástico. Ok, entonces toda esta generación de CO2 es el equivalente de 400,000 bombas atómicas de las que se usaron en Nagasaki, en Hiroshima. 400,000 bombas atómicas de generación de calor por día. Solo el equivalente de cuánto petróleo nosotros quemamos diariamente. Entonces el pobre planetita Tierra no es que es infinito y que con una arborización de una tarde ya lo vamos a salvar, ¿verdad? No es así nomás. Entonces, este calor que se está acumulando en la biosfera, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tiene de malo cuando nos calentemos 1.5? Pues tiene muchísimo, ¿verdad? Digamos, todo esto que les acabo de contar, el descongelamiento en un pequeño punto de la Antártica, ¿verdad? Que se llama el Amundsen Sea Embayment. O sea, es una zona de la Antártica que tiene el tamaño de Texas. O sea, la Antártica total tiene el tamaño de los Estados Unidos. Pero el Amundsen Sea Embayment, que es un caso que lo están estudiando científicamente porque se está derritiendo a un ritmo que los científicos no se lo esperaban, ¿verdad? La Antártica es el polo sur. Y se está derritiendo a un ritmo de 91.5 billones de toneladas de agua por año. Y esto equivalente a derretir un Monte Everest cada 2 años en un pequeño punto en la Antártica. ¿Ok? El casquete polar norte se llama Greenland, y el casquete polar sur, que es el más grande, se llama Antártica. Okay, entonces el nivel de descongelamiento de los polos es impresionantemente rápido ahorita por ese grado centígrado que ya le cambiamos a la biosfera. ¿Y esto qué pasa? O sea, ese gran calor, ¿a dónde va a parar? Ese gran calor va a parar al agua. O sea, el mar, los océanos son los que captan ese calor. O sea, el agua tiene la propiedad que es un excelente conductor del calor. Entonces, mucho más que el aire, porque las moléculas en el aire están mucho más separadas, mientras que el agua, como todos sabemos, pues es mucho más pesada y hay muchas más moléculas. Entonces el calor se va, el 90% del calor que es absorbido, todo ese calor extra que es retenido por el efecto de gas, por la causa del gas efecto invernadero, el 90% de ese calor es absorbido por los océanos.
y solo el 1% es absorbido por la atmósfera y el otro 9% es absorbido por las superficies terrestres. ¿Ok? Y entonces, con esto he dado la introducción. Espero que con lo que yo les haya dicho ahorita, no he terminado, me faltan 2 secciones de mi presentación, ya hayamos entendido por qué se está calentando el planeta Tierra. Y también se está calentando porque también hay captadores de CO2, o sea, hay captadores biológicos de CO2. Uno de ellos son las plantas. Entonces, entre más deforestación tengamos, menos captadores de CO2, más CO2 en la Tierra. Otro fenómeno también que está ocurriendo es que cuando hay sequías, también las raíces se pudren, entonces esas plantitas que debieron nacer en la siguiente estación ya no nacen, entonces menos árboles. Otro fenómeno que está sucediendo es que los casquetes polares, el hielo tiene una configuración molecular que está perfectamente diseñada para que los rayos infrarrojos reboten y por eso es que ustedes pueden ver montañas con nieve bajo el sol, porque no se van a derretir porque el calor no entra al hielo, ¿verdad? Sino que lo rebota. Entonces, conforme se van descongelando los polos, hay menos superficie en el planeta Tierra para rebotar los rayos infrarrojos de regreso a la atmósfera. Entonces, hay más calentamiento. Entonces, aparte de la generación inducida por el hombre a través del consumo de energía no renovable, también está estos otros fenómenos, como lo que está pasando en Brasil, también, digamos, todos estos incendios forestales generan menos captadores de CO2. Entonces, como que el problema se está saliendo de control y estamos entrando a un caos climático. Bien, ¿y qué tiene? O sea, ¿y cuál es el riesgo entonces? ¿Qué pasa si el planeta se calienta? Entonces, el riesgo son los siguientes. El más grave, y por lo cual la humanidad entera está asustada, pero muchos no lo saben, es que el nivel del mar va a subir. ¿Ok? Eso es dramático. O sea, cuando uno está sentadito en la playa de El Salvador, que son playas espectaculares, ¿verdad? Nos encantan nuestras playas. Son realmente una delicia y, o sea, es algo fuera de serie. Las playas de El Salvador es riquísimo, ¿verdad? Entonces, si uno trata de dimensionar el tamaño del universo, o sea, y ver que las olas y que las mareas bajan y que cada 6 horas hay marea alta, o sea, si se dan cuenta, estamos en un filamento en el universo, en un equilibrio tan frágil, ¿ok? Tan frágil. Entonces, la primera causa, si ustedes calentan agua, ¿qué pasa? ¿Verdad? El volumen aumenta. Entonces, los casquetes polares se están derritiendo y el calor que está absorbiendo el mar hace que el nivel suba. Entonces, lo primero es una expansión térmica del agua del mar. Y lo más grave es que se derritan nuestros polos. El casquete, bueno, luego, bueno, voy a ir en orden. Número 1 es la expansión del agua por la absorción de calor. Número 2 es el excesivo consumo de los mantos freáticos en las ciudades y en la agricultura, ¿verdad? Digamos, la Ciudad de México, enterita, se ha hundido 15 metros por la explotación de las aguas freáticas. Lo que sucede es que se ha hundido parejita. Entonces, en el tiempo la gente no lo ha sentido, pero en los últimos 80 años, la Ciudad de México se ha hundido 15 metros, ¿verdad? Una distancia de 15 metros, es terrible. La pérdida de agua en los glaciales, ¿verdad? Aquí tenemos lo que se conoce como el permafrost, ¿verdad? Que son capas de congelamiento, son láminas de hielo que se están perdiendo y también los picos de las sierras. Y luego está Greenland, ¿verdad? Greenland, que es el polo norte, es del tamaño de México. Si el polo norte se derrite, el mar va a subir 6 metros. Y si la Antártica se llega a derretir, el mar va a subir 65 metros. O sea, 65 más 6, 7. O sea, el mar, si se derriten los polos, el mar va a subir 70 metros. Imagínense, 70 metros. O sea, ahora, con que suba 1 metro ya nos fregamos, ¿verdad? Entonces, esto genera inundaciones. En Venecia ha mermado su turismo incluso antes de la pandemia debido a serias inundaciones. Nosotros acabamos de vivir marejadas. Se espera una marejada nueva este año, ya pronosticada para El Salvador. Ya esta sería la tercera con gravedad. También otro efecto son los climas extremos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora hay clima extremo? ¿Qué significa clima extremo? Es de que como el agua del mar se ha calentado 1 grado centígrado, en la biosfera hay más vapor de agua. Entonces las concentraciones de nubes en un instante se vuelven inesperadas y caen estos torrenciales en pequeños puntos
y que nadie los esperaba. Entonces, cambio climático también es, por ejemplo, el huracán ETA, perdón, en Honduras, un huracán 5.0. Jamás había habido un huracán 5.0 tocando Honduras. El máximo había sido de 4.0 y eso pasó ahorita en noviembre del año pasado, en medio de la pandemia. Todo este tipo de inundaciones en las ciudades, lo que pasó en el huracán Sandy en Nueva York, que destruyó completamente la península de Manhattan, marejadas, lluvias prolongadas en el tiempo, calles totalmente inundadas. El otro efecto del calentamiento global se llama desertificación. Esto ya nos está afectando. Para las personas que me están oyendo aquí o los que viajan a Oriente, de Cojutepec, que hasta la Unión es un desierto ya. ¿Verdad? Desertificación significa de que la tierra, o sea, el humus, ¿verdad? La pequeña capa que necesitan las plantas para alimentarse, se seca totalmente. O sea, es como que pusieran ustedes, digamos, un wipe mojadito de esos que andamos usando hoy, ¿verdad? O un wipe para bebés, ¿verdad? Lo ponen en una tostadora. O sea, va a haber un momento en donde no va a tener ni una gota de agua. Pues lo mismo está sucediendo con la superficie de la Tierra y esto es gravísimo. La desertificación es gravísimo. La desertificación significa que campos que antes eran bosques, zonas agrícolas o simplemente plantaciones naturales, de repente se convierten en microdesiertos. O sea, no estamos hablando aquí del desierto del Sahara. Esto lo pueden ir ustedes a ver a San Miguel y a La Unión y a Morazán. O sea, eso ya, si ustedes van a toda la zona de Choluteca en Honduras, es un desierto absoluto cuando hace 25 años era una selva. No se diga hace 150 años que era una selva tropical con un rainforest riquísimo en biodiversidad. Entonces, existe en Dallas, Texas, existe un museo, es un acuario realmente, pero hay una zona dedicada a los quetzales. Y en ese portal, ¿verdad? Que habla de Guatemala, ellos dicen de que en 50 años todo el Petén va a ser un desierto al ritmo del nivel de desertificación que estamos experimentando actualmente en el planeta Tierra. Yo esto se lo he dicho a los guatemaltecos miles de veces en todas mis charlas y solo se me quedan viendo como este guanaco, ¿quién es, verdad? Para venirnos a decir esto. Pues ojalá que algún día vayan al Museo de Dallas para que le crean, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. Pero eso va a pasar. Y no sé, o sea, obviamente antes de 50 años se van a extinguir los quetzales. Guatemala, toda la gente que trabaja en Sherwin conmigo en Guatemala, todos dicen de que el clima de Guatemala ya no es el mismo. Ahora ya experimentan calor en la ciudad de Guatemala, que está a 2,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Verdad? Es mucho más alto que estar allá en el Boquerón. Entonces, el otro efecto son los fuegos forestales, que, o sea, de los últimos 3 años asusta lo que uno ve, ¿verdad? Las Amazonas quemándose, y ahora en El Salvador, ¿no? Este año han habido fuegos forestales en El Salvador bastante serios, cosas que antes no veíamos. California, miles de personas perdiendo sus hogares, gente muriendo en anillos de llamas donde ya no pueden salir. Otro efecto del cambio climático es la extinción de las especies. 2,000 especies se pierden al año. Entre estas especies hay insectos, pero también hay especies grandes. ¿Ok? Entonces, 2,000 al año son especies que nosotros conocemos, pero no sabemos cuántos insectos y cuántos microorganismos marinos se están muriendo también, ¿verdad? Esto es lo que lleva al registro de los que están en las listas de animales en peligro de extinción. Otro tema importante, ¿verdad? Es que ya hay ciertas especies que ya todavía están vivas. Por ejemplo, este leopardo en Madagascar, esta es una hembra, pero no hay macho. Entonces ya se acabó, ¿verdad? O sea, ahí está de salvaje, pero el día que esta leoparda se muera, pues hasta llegó esa especie y cosas así que estamos viendo dramática y tristemente en la humanidad. Esta lámina yo la puse en el año 2018. ¿Verdad? Nadie sabía del COVID, ¿verdad? Entonces dice, nuevas epidemias y su rápida propagación es lo que nos viene. Entonces, todo este estrés del crecimiento poblacional, la expansión de las ciudades, el daño al medio ambiente, lo que está haciendo es que los animales por sobrevivencia se están acercando al ser humano. Y las enfermedades epidemiológicas provienen de especies animales, ¿ok? Y al mutar al cuerpo humano y cuando algunas células receptoras del cuerpo humano, principalmente del sistema digestivo o del sistema respiratorio, es aceptada, ¡pum!, se crea una nueva enfermedad. Y esto es el primer gran impacto que estamos viendo en la humanidad pareja sobre cambio climático. Ya habíamos visto una en el 2015, pero nadie le hizo caso. En el 2015 fue el punto de partida del desastre de cambio climático, puesto que fue el primer año
en que el 100% de las naciones de todo el mundo sufrieron efectos de desastres naturales, ya sea por huracanes, por terremotos, por deslaves, por inundaciones, por sequías, por escasez de agua, tormentas prolongadas o sequías prolongadas. Pero todos los países del mundo, por primera vez en la historia de la humanidad, sufrimos desastres naturales en el 2015. Esos hechos están registrados. Existen estadísticas que registran todos los efectos de cambio, o sea, lo que se conocen como climas extremos, pero nadie le hace caso, ¿verdad? Ahora sí. Ahora yo creo que si la humanidad ya no aprendimos de este COVID, pues porque de plano, de verdad, yo estoy llegando a la conclusión muy real de que de inteligentes no tenemos nada, los seres humanos. O sea, nos creemos vivos, nos creemos que nuestro cerebro es capaz de mucho, pero realmente ante esta situación yo lo estoy dudando. Okay, yo realmente he puesto en duda la inteligencia del ser humano. Creo que no somos inteligentes, ¿verdad? Somos, por el contrario, nos consume las modas, las tendencias, las avaricias, el interés político, las posiciones, las noticias falsas, 40,000 cosas antes de poder resolver las cosas que tenemos a la vista, ¿no? Entonces, concluyo, ¿no? Esta es una idea que me acaba de ocurrir, no existe una tesis o un libro que diga que los seres humanos somos tontos, pero puede ser. Okay, entonces, estas fotos son pre-COVID, ¿no? O sea, todos vimos el manejo que hizo Estados Unidos con el ébola, súper bien manejado. De hecho, hubieron inmigrantes con ébola en Estados Unidos, pero los contuvieron al instante. Ahora, recientemente ha habido otro brote mucho más grave de ébola y nadie le dice nada, puesto que el COVID nos tiene dormidos a todos, o sea, hipnotizados, mejor dicho, o encerrados. Otra cosa que está sucediendo es la acidificación de los océanos. ¿Por qué se está acidificando el océano? Porque el CO2 es como echarle sal al agua. Entonces, todo el CO2 que es absorbido por el agua está generando la acidificación. ¿Cómo se mide, ingenieros? ¿Verdad? Por pH. Entonces, digamos, si el pH normal del agua potable es 7, entonces acidificarlo significa que estamos bajándolo a 5, a 4. Entonces, en una condición de una agua muy ácida, muchas especies marinas, incluyendo los corales, se mueren. Entonces, la acidificación del océano está siendo sumamente afectada y va hacia abajo, ¿no? O sea, este es el nivel de acidez de los océanos. ¿Ok? Este es cómo se ha estado comportando desde el año 1990 al año 2016, 25 años. Ha bajado tremendamente la acidez del agua de los mares y eso está generando trastornos en los sistemas reproductivos de los peces, está aniquilando los corales, el plancton, etc. Luego, la deforestación es otro problema serio. La deforestación y tenemos ya un primer problema humano causado por cambio climático, que es la migración. La migración no es causada por otra cosa, porque no estamos en guerras, ¿verdad? Es porque todo el estrés ecológico genera marginación, genera inequidad social, genera inequidad económica, genera violencia, o sea, hay múltiples factores negativos y de desigualdades generados por el cambio climático, y esto está generando este exceso de migración. ¿Ok? El otro gran problema de cambio climático es el derretimiento de lo que se conoce como el permafrost, ¿verdad? El permafrost, tanto la Antártica como Greenland son parte de la Tierra, es decir, son tierra, pero el hielo, hay capas de hielo que salen sobre esas fronteras terrestres y el permafrost son capas de hielo que tienen como 4 kilómetros de espesor y que se han mantenido intactas por millones de años. Y son parte de todo este balance térmico del planeta Tierra y también muy responsables de rebotar la energía de infrarrojos de calor de regreso a la atmósfera, y también son como una hielerita, ¿no? Que mantienen al mundo en un equilibrio térmico. Pues este permafrost se nos está derritiendo. Y esto, el problema con el permafrost, a diferencia de las estaciones de nieve y hielo en los cascos polares, es que el permafrost no se puede regenerar. O sea, se puede regenerar dentro de 9 millones de años, pero ya nosotros no vamos a estar aquí, ¿verdad? Para contar esa historia. Entonces, perder el permafrost es una consecuencia irreversible de lo que estamos viendo en cambio climático.
Ok, estamos. Perdón, Verónica, yo creo, no sé ni cuánto tiempo llevo. Si quieren me ubican en el tiempo. Fátima, Verónica. ¿Alguien me puede ubicar en Ahorita, el tiempo? ahorita lleva aproximadamente unos 40 minutos. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuántos minutos más me dan? Está quizá unos 10, 15 minutos. Vale, 10. Excelente. Con gusto. Ya me perdí dónde voy. Va. Entonces, hemos hablado dos cosas. Vamos a hacer así un recap inmediato para que no se me pierdan. Ups. Ok, yo voy a tomar aire. Ok, entonces, número uno, hemos hablado por qué se está calentando el planeta. Ok. Número dos, hemos hablado y se calienta el planeta por cuál es el gran susto. Pues sí, yo voy a San Miguel y allá están a 40 grados centígrados y, no, ahí están vendiendo hot dogs, minutas, hay partido del Águila contra el Alianza y nadie se está muriendo. Entonces, ¿cuál es el big deal? ¿Verdad? Sí, sí. O sea, los salvadoreños estamos acostumbrados a aguantar calor. Entonces, pero no, ya vimos, ¿no? O sea, el cambio climático es mucho más serio de lo que la gente sabe y de lo que la gente se imagina. Entonces, hoy vamos a entrar a la tercera parte de mi charla. ¿Y tú qué puedes hacer? O sea, tú, las personas que están aquí, Fátima, usted creo que es usted una persona que es capaz de transformar algún sector de la sociedad, algo, o no, o lo ve que no es con usted, que tiene que ser el gobierno el que lo haga, o una empresa que tenga la capacidad. Entonces, de eso les voy a hablar hoy. Esta es la ciudad de Madrid, esto es ahorita, ¿no? Una ciudad extremadamente contaminada. México, la Ciudad de México es terrible, no se diga las ciudades en China, pues que, digamos, nosotros estamos un año con mascarilla, ya llevan como 20 años con mascarilla, pero no por el COVID, es por la contaminación de las ciudades. Pero esto también este es Vancouver, ¿verdad? Es una ciudad extremadamente sostenible, súper limpia, con gran calidad. Perdón, no, esto no es Vancouver, me equivoqué. Esto es Sydney, Australia, ¿verdad? Son ciudades súper modernas, sostenibles, limpias, al igual que Vancouver. Entonces, siempre tenemos el paradigma, es que es Vancouver, es que es Estocolmo, es que es Oslo, ¿verdad? Que tal vez una ciudad en Chile. No, pero nosotros los salvadoreños, no. Pues déjeme decirle que no tiene nada que ver con el tamaño de la ciudad. Tiene que ver con nosotros, con las personas. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Esta es Greta Thunberg. Si ustedes no la siguen, pues yo soy el fan número uno de ella. Es esta niña sueca que ha hecho una revolución. Ella ha actuado, ella está transformando el mundo, está dando a conocer, conoce perfectamente. O sea, es una científica súper jovencita, pero sabe a la perfección lo que está pasando con cambio climático. Bueno, a nivel macro, lo que las naciones han hecho son cosas como los acuerdos de París en el COP21, donde todos los países del mundo nos ponemos de acuerdo y cada país dice en qué va a contribuir. Los COP20, o sea, los 20 COPs previos al COP21 era al revés. Las grandes potencias, las mayores emisoras decían, el que no reduzca, le pego con un martillo en la cabeza y le pongo una multa. Y los países chiquitos, como ellos no generan nada, pues que no hagan nada. Entonces, esa forma de pensar con el garrote y la zanahoria no funcionó. Y aquí hay una señora, es la única señora, perdón, hay dos señoras, la de chaqueta gris, ella es costarricense. Ella fue la que le cambió la forma de pensar ante las soluciones de cambio climático en el mundo. Ella se llama Cristiana Figueres, es costarricense y fue la delegada de Naciones Unidas para la preparación del COP21, que es la conferencia mundial. Los COP son las conferencias de las partes ante cambio climático, ¿verdad? Ya ahorita en el 2015 íbamos por la serie número 21. Y ella lo que dijo fue, eso no sirve, castigar, pegarle con el garrote a las naciones no sirve. Ahora va a ser la primera oportunidad donde los países van a escoger cuáles son sus compromisos de reducción de CO2. Da la casualidad de que El Salvador fue una de las 4 naciones que viajó a París y no llevaban no llevaban ningún plan, ¿verdad? Entonces, durante los 10 días de COP21, alguien le pasó copia a la ex ministra de Medio Ambiente, esta es una anécdota real, y ya regresó con acuerdos, ¿verdad? O sea, ya El Salvador tenía que proponer, y después lo oficializaron, ustedes lo pueden bajar de la página web del Ministerio de Economía, pero nadie lo conoce, muy poca gente sabe cuáles son los compromisos. Se ha avanzado en el tema de construcción a través de los PAMs, y se ha avanzado en el tema energético a través digamos, el sistema energético en El Salvador, ustedes saben muy bien, está bastante avanzado, y son los únicos 2 de los 6 acuerdos que dejó firmada la ministra unilateralmente porque no consultó.
¿verdad? Y me pueden grabar, lo puedo repetir en cualquier foro, pues esperamos que hoy con el nuevo gobierno estas que son decisiones que nos interesan a todos sean pues mucho más discutidas ¿verdad? Y difundidas a nivel de país. Pero esas son las cosas que se están haciendo a nivel macro. Entonces, en París se llamaban Intended National Determined Commitments, o sea, son los compromisos determinantes nacionales de intención, significaba la I. O sea, yo voy a sugerir hacer esto y cuando yo le quito la I es porque ya son los compromisos ante Naciones Unidas de las acciones de descarbonización en tu país, ¿verdad? Y son acciones de descarbonización. O sea, luego, meses después, nacen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En estas láminas aparecen lo que El Salvador se comprometió. Pero también tuvimos la noticia que pocos meses después de COP21 es electo Donald Trump y se sale de los acuerdos de París, ¿verdad? Y esta foto yo la tomé de mi televisor, lo vi en vivo y no lo podía creer, ¿verdad? No lo podía creer de que hubiera alguien tan ignorante y tan opuesto a la ciencia y tan creído y tan mala persona, y ahí están todos los petroleros alrededor de él con una gran sonrisa, ¿verdad? Yo trabajé en el Schlumberger, yo trabajé en la industria petrolera y no, o sea, no es que, o sea, yo no es que sea enemigo del petróleo, pero con esta mala intención, ¿verdad? De ya defender un interés económico de empresas privadas, sí no tienen. Entonces yo esta foto la he guardado y esta foto para mí es una foto histórica en cómo el presidente de los Estados Unidos, donde está la fuente más fuerte de investigación científica, pudo firmar ese acuerdo de salirse de París. Pero la buena noticia, y esta es una de las más, mejor dicho, perdón, repito, la mejor noticia que yo he escuchado en los últimos 10 años, es que ayer, viernes, hubo un nuevo acuerdo entre las 40 naciones más poderosas del mundo, y aquí está Joe Biden sentado enfrente, y aquí está Guterres, el presidente de Naciones Unidas, y aquí están conectadas los 40 presidentes más importantes del mundo, ¿verdad? Y llegaron a un acuerdo de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030. Y las noticias están muy frescas, no sé si ustedes ya las vieron, o tal vez mañana domingo en la prensa sale en El Salvador, pero ya lo pueden googlear. Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a reducir en un 50% las emisiones de CO2 en los Estados Unidos en los próximos 9 años. Es decir, para el 2030 Estados Unidos, con este nuevo acuerdo, este nuevo pledge, se llama en inglés, este nuevo compromiso, Estados Unidos baja al 50% las emisiones de CO2 y ahorita en Estados Unidos y a nivel mundial hay fiesta, ¿verdad? Hay fiesta porque esto es casi similar a lo que dijo John F. Kennedy, que en menos que terminara la década iba a poner un hombre en la luna. Joe Biden ha dicho que antes que termine esta década, Estados Unidos ha reducido sus emisiones de CO2 al 50%. ¿Ok? Luego le siguen países como Japón, que su compromiso es casi igual de fuerte que el de Estados Unidos, y China ha dicho que va a desmontar todas las plantas de carbón en la China, que son las plantas más contaminantes que pueden haber sobre la faz de la Tierra, y eso es una excelente noticia. Este diagramita no lo voy a explicar, pero lo va a quedar en la presentación. Esto es como, bueno, perdón, sí se lo voy a explicar. Ok. Una cosa es cambio climático, ¿verdad? Cambio climático significa que el planeta se está calentando, y ya vimos todas las explicaciones. Pero otro problema es la degradación ambiental. Digamos, los salvadoreños no podemos tomar agua de un río, los salvadoreños, las playas están contaminadas de plásticos, los salvadoreños, ya llegamos a un punto que es casi irreversible el tema de deforestación, los pequeños pulmones de reservas naturales y de reservas no tienen absolutamente nada, porque ustedes pueden ir a la Barra de Santiago y van a ver que ahí entran lanchas, wave runners, haciendo bulla, o sea, la gente quema pólvora, hay discotecas en la Bocana, hay bares en la playa, o sea, ¿cuál reserva natural? Y los pobres lagartos y los pobres, ¿me entienden? O sea, las pobres garzas, o sea, imposible que aniden unas garzas si hay una bulla espantosa en nuestras disques reservas naturales en El Salvador. Entonces, la degradación ambiental de la calidad del aire en las ciudades, de la sociedad, las bolsas. Entonces, todo esto tiene también un desgaste en las personas, ¿verdad? Hay encarecimiento de la comida, falta de agua, encarecimiento de la energía, falta de seguridad, la salud humana,
migración y la pérdida del capital natural, ¿verdad? Esto es lo que ya nos afecta a nosotros como personas. Y para poder mitigar cambio climático hay que entrarle a las energías limpias o lo que se conoce como el Green Energy Revolution. Y para entrarle a los problemas sociales y degradación ambiental, no hay otra más que hacer toda la planificación y anticipación para la adaptación ante cambio climático. Y todo va a depender qué tanto, a qué ritmo nosotros trabajemos, cómo bajamos las bardas de inigualdad y cómo se crean en la sociedad nuevos ingenieros de la tierra, ¿verdad? Geoengineering. O sea, ¿a qué se van a especializar ustedes? Y este es parte del mensaje de qué vas a hacer tú. Digamos, muy difícil, con un poco de suerte tal vez, pero muy difícil de que a ustedes les manden como delegadas del Salvador a Naciones Unidas a decir lo que piensan, ¿verdad? Eso es como ganarse la lotería, es como ganarse una beca de MIT, ¿verdad? Pero sí podemos hacer muchísimo. O sea, lo que yo les quiero dejar es que sí puedes hacer más de lo que tú te imaginas y hay muchas cosas pasando en El Salvador. Entonces, estas son las realidades que vivimos, ¿verdad? Esto es en la forma que las mamás o los papás llevan a sus hijos a sus escuelas todos los días. Ahorita por la pandemia ya volvimos a ver estas escenas. Dejamos de verlas por un año, pero ya volvimos. ¿Por qué tenemos que llevar a los hijos? O sea, usted va a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua y no, los niños van solos. En El Salvador no. ¿Por qué? Por las pandillas, ¿no? Entonces hay un problema de raíz económico-social. En el espacio público no hay parques, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud exige 10 metros por habitante. En El Salvador solo tenemos 332 metros por habitante y aún así no vamos a los parques porque es peligroso, me asaltan o están los cheros que venden marihuana o lo siento muy peligroso. Entrar al Parque Cuscatlán es como, wow, ¿verdad? Pero vayan al Parque Cuscatlán. O sea, tenemos que ir a los parques, tenemos que ir a caminar. La naturaleza es el mejor remedio para la salud mental, ¿verdad? Salir a caminar, respirar aire puro. Entonces, pero en El Salvador no tenemos parques. No tenemos tratamientos de aguas residuales. Solamente el 9% de las aguas negras se tratan en El Salvador. El 91% van tal cual. O sea, ustedes dejan ir el flushing en el agua y se va tal cual a las quebradas y los ríos. O sea, los ríos en El Salvador están contaminados de heces fecales humanas, ¿verdad? Ahora se escuchó un nuevo proyecto con la asistencia, no sé si es española o italiana, que van a hacer las primeras plantas de tratamiento de desechos sólidos en San Salvador y no sé en qué, y creo que en La Libertad, pero aún así no es suficiente. O sea, crecimos en la ciudad y estas son las fotos típicas, ¿verdad? Viviendas de pobreza multidimensional, viviendo a la parte de las quebradas, insalubres, etcétera. Segregación espacial y déficit habitacional. Hay un déficit. Yo como trabajo en el Salvador Green Building Council y esta charla es invitación del Green Building, tenemos todas las estadísticas. 2 millones de salvadoreños no tienen casa digna. 2 millones. Y somos 6 millones. O sea, el 30% de las personas pre-COVID no tenían casa. O sí tenían un techito de lámina, ¿verdad? Una champa, pero una vivienda marginal. Pero casa, que yo pueda decir, ahí está mi casa y tiene chapa y abro un grifo y sale agua, 2 millones de salvadoreños no tienen. 2 millones, ¿verdad? Entonces, todas esas campañas de quédate en casa, mi pregunta era, ¿cuál casa? O sea, quédate en casa, no salgas, todos encerrados, si sales te meto preso. A toda esa gran campaña, mi pregunta era, si 1/3 de nuestros conciudadanos no tienen casa, ¿what? O sea, terrible. Entonces, luego, esto también es prueba de nuestra cultura. De todo el montón de toneladas de metros cúbicos de desechos sólidos, solamente el 5% dice que se recicla. ¿Ok? Todas esas grandes bullas de que reciclados y que economía circular es una, ¿cómo le diría? Es una chonguita. Es una chonguita que nos quieren hacer ver que estamos dinámicos con este tema. Estamos en la vil calle en El Salvador en el tema de manejo de los desechos sólidos. Para mí, la mejor prueba son las universidades, ¿verdad? Donde ustedes estudian. Yo soy director de la Don Bosco, pero incluyo la Don Bosco porque yo lo veo, ¿verdad? Sí hay ciertos bienes de separación, pero en las cafeterías seguimos recibiendo vasos de Durapax, platos de esos de Durapax, bolsas plásticas, ¿verdad? Hay algunas campañas, una rotulación, pero nada que ver. O sea, no, ni eso que conozco la Don Bosco, me he ido a meter a la Universidad de El Salvador y eso es un basurero.
montañas de basura. Yo no sé cómo los estudiantes no hacen huelga porque la Universidad de El Salvador es una montaña de basura literal, es un basurero, ¿verdad? Es como que estuviera, digamos, en la calle medio aceptable ver una montaña de basura porque hay un pleito entre el alcalde y el Mides, entonces no pasaron los camiones. No dicen, ok, hay problemas políticos. Pero ya ver dentro de un recinto universitario un basurero, o sea, que el recinto sea un basurero en sí es inaceptable, ¿verdad? Entonces, pero ahí estamos estudiando, ahí estamos viviendo. No sé si tengo jóvenes de la Universidad de El Salvador, yo soy testigo de ello, o sea, podemos ir juntos si gustan, ¿verdad? Entonces, aquí hay un serio problema. También esto, ¿verdad? Botar los residuos de la construcción en las carreteras. Cuando nosotros vemos esto, decimos, ojalá hubiera visto al que iba con ese pick-up, que lo meto preso. Y ese lo meto preso o que le pongan multa, yo digo, tengo un dicho, todos en el suelo, todos en la cama. Porque este sí es el señor humilde del pick-up, ¿verdad? Y dos ayudantes que de seguro, en vez de ir a pagar los $50 que me cobra el MIDE, pues mejor me hago del ojo pacho y lo tiro en una... Pero ese señor seguramente tiene una necesidad económica. Entonces, ok, si vamos a meter preso y vamos a ponerle multa a este, también pongámosle a este. Estas son las grandes constructoras en San Salvador que hacen exactamente lo mismo. La única diferencia es que se toman la cera, que es prohibido, y le ponen una banda donde dice hombres trabajando, y a eso los hace exentos. Pero estos dueños de estas empresas son graduados de Harvard, son graduados de Texas A&M, son graduados del Tecnológico de Monterrey, han heredado empresas constructoras de sus familias, ¿verdad? Grandes pioneros de la construcción y la arquitectura de El Salvador son los dueños de estas mismas empresas o empresas guatemaltecas. Entonces esto de ser sucios y contaminadores somos todos, ¿verdad? No pensemos que es el pobre señor que no tiene educación. A mí las campañas que dicen, eduquemos a los niños, a mí esas campañas me caen mal. ¿Saben por qué? Porque los niños no necesitan ser educados para cuidar el medio ambiente. Ellos ya lo traen naturalmente en su chip. Es más, ustedes a su edad también ya están alambrados para cuidar el medio ambiente. Si el problema somos las personas de 30 años para arriba, no se diga de 40 para arriba, que nos puede valer chonga el medio ambiente. Entonces hay un problema generacional serio, pero no se trata de educar a los niños y que levantemos un programa para que los niños siembren arbolitos. Ellos no lo necesitan. Lo que lo necesitamos somos los empresarios, somos los directores de las escuelas y universidades, somos los que hacemos atención a los clientes en las oficinas públicas, son las entidades de gobierno, todos a predicar con el ejemplo, pero si vamos a multar y meter preso a aquel pobre señor del Picapito, también a este empresario de gran renombre, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa con esos residuos de la construcción cuando hay una lluvia? Se van a las escorrentías. ¿Qué son estos? ¿Esta foto qué es? Estos son los drenos de agua lluvias que van a los ríos. Entonces ya no estoy tirando agua lluvia a los ríos, estoy tirando basura de la construcción a los ríos. Entonces los buceros, ¿verdad? Los dueños son los mismos diputados, ¿verdad? Qué bonito. Entonces vamos a buscar soluciones prácticas. Entonces, ya yo termino, ahí estoy yo. Tengo a Miguel Ángel Ramírez de Panchimalco, que es este famoso pintor, y al lado derecho mío, en esta foto, estamos sentados en el Parque Cuscatlán, es Jorge Melguizo. Jorge Melguizo es un ciudadano colombiano que fue el actor central de la transformación de Medellín, de ser la ciudad más peligrosa, con más alto índice de criminalidad, más sucia, ahí por los años, por el año 1998, a ser la ciudad modelo en el mundo en el año 2010. En 12 años, este señor, con un grupo de colaborativo de personas, transformaron Medellín. Entonces, él, y Jorge Melguizo no es ningún empresario, él transformó la ciudad de Medellín. Entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, número uno, entender de que desarrollo sostenible es meterte tú personalmente a una actividad de descarbonización. Yo les he enumerado aquí algunas, no son todas. Algunos podrán estar metidos en el reciclaje, otros deben de meterse en eficiencia energética, que es muy diferente de energías renovables, otros en transporte, otros en producción de bajo carbono, otros en desarrollo sostenible, en construcción sostenible, en espacios públicos, en manejo de agua, en ciclovías, y en reforestación, en biofilia, en el manejo de la flora y la fauna. Entonces, tú tienes de dónde escoger. Y las Naciones Unidas te pone 17 especialidades. Entonces, mi recomendación, y como tú, digamos, este es un grupo de champions, ¿ok? Aquí dentro de estos champions, todos estos son champions, ¿verdad? Son champions que en un momento de su vida dijeron,
me voy a convertir en un actor de cambio, pero el gran secreto y el mensaje que yo les quiero dejar a ustedes es que escoge una especialidad, no 17, no 5, no 3, una. Con suerte, cuando ya seas máster en una, puedes escoger 2. En mi caso, ¿cuál es mi especialidad? ¿Cuál fue la que yo escogí? Escogí construcción sostenible. O sea, todo el ámbito de la construcción. Y ahí, por eso soy el presidente del Salvador Green Building Council, el Consejo de Construcción Verde. Entonces, a mí me invitan a liberar tortugas. Yo voy, ya llevo mi hielerita, tal vez 2 cervecitas, llevo almuerzo, pero yo, me encanta, qué bonitas las tortugas. Sé que estamos haciendo algo súper bueno, pero no es mi especialidad. Yo la libero, yo no sé ni qué variedad de tortuga es, ni sé cuándo nació, ni sé cuánto tiempo va a llegar a la madurez, ni hasta dónde va a nadar, ni por qué vino a esa playa de El Salvador, ni cuál fue. O sea, si vamos a liberar tortugas, vuélvete como pasión, o sea, aparte de tu ingeniería, vuélvete experto en tortugas. Y trata de decirle que no a las demás cosas. Yo les aconsejo que se metan como especialidad a un tema de descarbonización y a un tema de responsabilidad social empresarial. O sea, como también ayudas a la comunidad. Puede ser que te metas a los scouts, puede ser que apoyes en tu iglesia, puede ser que apoyes en el arte, dando clases de arte a los niños, puede ser que tu pasión sean los ancianos, qué sé yo. Pero entonces, uno y uno. Una especialidad de las 17 objetivos de desarrollo sostenible agarra uno y en el tema comunitario agarra uno. Y no más, sino es mejor ser súper fuerte y súper actor de cambio en un ámbito y no ser medio bueno y andar haciendo y saliendo todos los Instagrams posibles en muchos, ¿verdad? Yo veo desfiles de gente subiendo montañas, el Izalco, gente poniéndose una foto a la par de un póster diciendo yo no uso pajilla, ¿verdad? Yo no uso pajilla y en el plato tienen 2 langostas ¿verdad? Y que ya están a punto de extinción en El Salvador y son las últimas 2 langostas que quedaban ahí en esa playa, ya se las está comiendo el chavo, ¿verdad? Entonces, no se trata de yo no uso pajillas. Se trata, si vas a estar en reciclaje, ¿de qué? De plástico, de madera, de concreto, de residuos de la construcción, ¿en qué? Ok, yo no te digo, yo no soy enemigo del plástico. Soy amigo de los recicladores de plástico, pero aquellos recicladores que entienden qué es una cadena de polímeros, cuáles son los tipos de plástico, qué puedes hacer con esos plásticos, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación. Eh, eh, Concluyo, si eres actor de cambio, tú ya, escoge, profundiza. Esto te va a quemar las pestañas. Esto no compite con tu carrera como ingeniero. Ustedes, las chicas ingenieras que están en STEMs, ¿verdad? Que han fundado el Women in Engineering branch del IEEE, pues yo las felicito y están en el camino correcto. Esto se enlaza en tu vida. Verás, se entrelaza como una trenza. No significa que por hacer una cosa vas a descubrir la otra. Se entrelaza, es tu driver mental, es un mindset, es un estado mental de hacer las cosas como Dios manda y como deben de ser. Así es que yo concluyo, Verónica y Fátima, dejo espacio, micrófono abierto para preguntas y por favor, crean en ustedes mismos, los actores de cambio son ustedes. El Salvador necesita champions, ¿verdad? El Salvador no necesita gente que alabemos. El Salvador necesita champions de la transformación y entre más calladitos, mejor y más se los va a agradecer Dios, ¿verdad? Así es que calladito, calladito, puedes hacer millones de cosas, ¿ok? En el tiempo puede ser que te vuelvas famoso, puede ser que te lleven a Naciones Unidas, pero no es la razón de ser. Haz cambios por tu país y ama tu ciudad. Así es que estoy listo para cualquier pregunta. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Magíster Cifuentes, por su valioso aporte. Muy Gracias. interesante ponencia. A continuación, vamos a proceder a iniciar el segmento de preguntas y respuestas. Pueden dejar sus preguntas en el chat para darles lectura y para que se las pueda leer al ponente y pues se las responda. En este caso ya tenemos algunas preguntas en el chat. La primera es de Catherine Fernández y ella nos pregunta, ¿hay alguna manera de maximizar la influencia que tienen los acuerdos de París respecto a la proyección de temperaturas que se tiene para el año 2100? Ok, también podrían decirme la persona que pregunta de dónde es, si qué carrera y si estudia en Don Bosco o en qué universidad. Tal vez solo para tener un poquito más de referencia a la persona. Catherine.
Bien, si quiere, para mientras esperamos a que Ok. Catherine nos Sí, bueno. pueda... Ok, Catherine. Bien. Los acuerdos de París con las National Determined Commitments, con los compromisos determinados de cada nación, han caminado a una velocidad muy lenta, ¿verdad? No esperada, se esperaban mucho más resultados, pero sí existe un monitoreo, sí existe el compromiso de reportar cuáles son los avances que cada país tiene de acuerdo digamos, hay una batería de KPIs que yo la quité esa lámina, pero la traía. Tú la puedes ver en los reportes del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador. Y sí se registra el avance. Lo que está pasando ahorita con los acuerdos que se firmaron ayer en esta video reunión con 40 naciones más lo que viene en COP de este año, es que se van a replantear los compromisos de nación. Porque desde el 2015 a la fecha han pasado dos cosas. Número uno, con el tema del COVID y el tema, se ha corroborado que la base científica es real, ¿no? O sea, y mucha más gente estamos ya enterados de cambio climático que cuando era el 2015. Y dos, se están reformulando los mecanismos de consultas públicas y trabajo interdisciplinario para que haya más impacto en los compromisos de nación. Entonces, se espera que a partir de ahorita, del 2021, tengamos mucha más información, mucha más transparencia en información y que veamos efectos mucho más rápidos. O sea, todo el mundo habla del año 2100 como en el año en donde el desastre se iba a dar. Y eso era la visión que se tenía en el año 2015. Ese 2100 ya no está en el 2100, hoy está en el 2050. Y personas altamente activistas como Greta Thunberg dicen que ese 2050 está demasiado mal puesto y que debe ser del 2030. Entonces, lo que están haciendo las naciones es esas tres cosas. O sea, ya se están apoyando en que ahora toda la humanidad sabe que el cambio climático es real, y aunque mucha gente sigue o sea, más o menos un 3% es escéptica. Luego, o sea, hay mucha más información. Número dos, ya aprendimos de qué cosas funcionaban y qué no funcionaban desde el 2015. Y tres, estamos jalando las metas 2100, 2050 y hoy 2030. Entonces, ahorita las metas más próximas son 2030. Ustedes van a empezar a oír mucho de la década verde, digamos, sedes, Salvanatura en El Salvador está hablando de la década verde, El Salvador Green Building se va a sumar. No han llegado las invitaciones para sumarse a la década verde, pero seguramente la Universidad Don Bosco va a recibir una invitación para que ustedes como IEEE podrían sumarse también a los esfuerzos de la década verde que va a arrancar este año en El Salvador. El gobierno ha creado un nuevo panel multidisciplinario para cambio climático que está recién conformado. Digamos, con Diana Guerra del Salvador GBC estamos investigando porque no hemos recibido invitación formal, pero si en algo podemos aportar, queremos estar presentes, ¿verdad? Entonces, la respuesta es sí. O sea, vamos a ver, si nos hubiéramos quedado con los acuerdos originales del 2015, no avanzamos, pero con estas revisiones se espera que se avance mucho más, pero ya la meta ya no es 2100. O sea, la data científica está arrojando de que los efectos que se esperaban ver en el 2100 van a pasar en el 2050, con suerte, si no es que antes. Excelente, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de Gabriel y dice, ¿qué medidas puede tomar El Salvador o qué medidas está tomando para disminuir las emisiones de dióxido de carbono? ¿Y hay datos del consumo de petróleo de El Salvador? Claro, sí, los datos de los consumos energéticos y la matriz energética están sumamente mapeada. El Salvador, antes de responder la pregunta, El Salvador es, a nivel de ver una foto de cómo está compuesto el Centro Nacional de Energía, la CIGET, la política energética, las empresas privadas, AES del sur, etcétera, el clúster de eficiencia de energía, la maestría de energías renovables de la Universidad Don Bosco. Es decir, si nosotros vemos en una sola lámina todos los actores de El Salvador, realmente estamos súper bien. O sea, El Salvador tiene una composición energética a nivel de gestión súper bien montada. El problema de El Salvador
digamos, gozamos de presas hidroeléctricas, tenemos la bendición de tener energía geotérmica, las energías renovables están entrando a muy buena velocidad. Lástima, ¿verdad?, que el gobierno se decidió por esta megaplanta de $1 billón de derivados del petróleo, y son plantas que ya en Europa ya son prohibidas, ¿verdad? Pero vamos en un buen track. Es decir, la matriz energética está bastante fácil de convertirla a 100% renovable. El problema de El Salvador no es la energía. El problema de El Salvador, viéndolo así a vista simple, son 3. Basura, o sea, desechos sólidos, porque eso está íntimamente amarrado con tu cultura y tus hábitos, tu educación. Y si yo lo veo en la Universidad de El Salvador, que son jóvenes que lograron llegar a la universidad, que es un porcentaje corto, si ellos mismos tienen la basura del suelo, pues no esperemos mucho del país, ¿verdad? O sea, lo hacemos en todos los vecindarios, desde el más lujoso hasta los más precarios, te podría decir, todos somos sucios en El Salvador. O sea, ya estamos acostumbrados a vivir con las moscas y en estos volcanes de basura, y a nadie nos quita el hambre, ¿verdad? Y comemos pupusas enfrente o a la par de los basureros, ¿verdad? O sea, cambiar eso va a estar bien difícil. O sea, no son campañas de reciclaje lo que te va a arreglar esto. O sea, tiene que haber muchas otras intervenciones, especialmente un mercadeo súper propositivo, ¿verdad? De no votar, ¿verdad? Pero no se hace yendo a limpiar playas una tardecita cada mes. Eso está bien, sale bien las fotos, pero eso no resuelve nada. Si los ríos, ahí viene otra vez de regreso la basura, ¿no? El otro problema es el pésimo, ¿verdad? Pésimo sistema de transporte público. O sea, toda la corrupción que ha habido alrededor del sistema de transporte, el absoluto irrespeto de las leyes. Un día, mi hijo pequeñito, que ya no es tan pequeñito, tiene 16 años, pero cuando me hizo esta reflexión tenía como 8 años, me dio una gran lección, porque íbamos manejando en San Salvador y de repente un microbús se para, el semáforo estaba en verde y se para en el carril, ni siquiera en el derecho, sino que era una calle de 2 carriles en el mismo sentido, se para en el carril izquierdo. Yo venía algo despacio en el carril derecho y la gente se atraviesa y se va a subir. Y mi reacción fue, mira, Juan Diego, qué vocero más malcriado, más tonto, más irrespetuoso. Y viene mi hijo, que tenía 8 años, me dice, papi, si el vocero no ha hecho nada, para mí los tontos son los que se subieron al bus. Y tiene razón, o sea, sí, o sea, y ahí, pum, me cambió la mente totalmente, porque dije, no es el problema, sí, o sea, el busero, ¿por qué paró ahí? Porque ya sabe que nosotros, los que usamos el bus, nos vamos a ir a subir independientemente de donde él pare. O sea, somos los peatones o los usuarios del sistema público los que deberíamos de pararnos en seco, pero como salvadoreños sabemos que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Somos la sociedad de las burucas. Si ustedes van a Costa Rica, los que han tenido la oportunidad de hacer viajes técnicos de estudio o de paseo a Costa Rica, en todas las paradas de buses la gente hace cola. Y si llega una señora mayor de edad, la dejan pasar primero, o si llega una persona con discapacidades, ¿verdad? Y todos hacen cola felices. Entonces, y el mismo bus, el mismo busero, ¿verdad? Nosotros usamos la palabra busero como que fuera despectivo, pero el mismo señor, digamos, ¿verdad? Tal vez las unidades allá sí son controladas, pero el segundo gran problema es nuestro sistema de transporte público. No tenemos. O sea, el que tenemos es pésimo. O sea, no respetan señales de tránsito, son peligrosos, generan accidentes, contaminan, echan una bocanada de humo horribles. Son los cadáveres de los Estados Unidos, de los buses de la escuela, que en El Salvador los resucitamos porque traemos motores usados de China. ¿Verdad? Entonces, es una cadena de contaminación el sistema de transporte en El Salvador. Y el tercero es la falta de vivienda, ¿verdad? Para mí no se va a arreglar nada. Yo también traía una lámina que por el montón de láminas las quité, pero digamos, estamos celebrando el bypass, no de la libertad. Qué belleza. Y todo el mundo, ustedes más los jóvenes, dicen, vaya, al fin un presidente hizo algo. Está bien, yo no digo que no. De hecho, no lo hizo este presidente. Este proyecto viene de hace años y ha estado sumamente enredado en corrupción. Este gobierno actual lo terminó. Bien hecho. Y se ve lindísimo. Yo no me he subido, pero se ve lindísimo en las fotos. El tema es de que si pre-pandemia 2 millones de salvadoreños no tenían casa y post-pandemia ya han de ser 2.5 millones de salvadoreños que no tienen casa digna. Y esto ustedes lo pueden ver saliendo de la calle que sea.
¿verdad? Ahorita en la Don Bosco, voltean a ver, no han pasado ni 200 metros cuando ya ven la primera champa. O sea, la situación de vida precaria, pobreza multidimensional, o sea, de nada sirve que te hagan 20 highways y que la carretera de los Chorros tenga 8 carriles de subida y 8 carriles de bajada y llegues en 20 minutos a Santana, si cuando tú te bajas del bus tenés que regresar a una casa marginal, ¿verdad? O sea, todas las naciones que han logrado transformarse exitosamente han empezado con vivienda de interés social. Eso es lo que yo no veo en El Salvador, ¿verdad? Yo veo que estamos como hablando de megaproyectos, de un país súper cool, pero el meollo del tema no está ahí. El meollo del tema está en estas tres cosas, ¿verdad? O sea, El Salvador produce tan poco, consume tan poco petróleo de que no somos significantes en la contaminación, pero sí lo que tienen que tener claro es de que por ser países en vías de desarrollo y países pobres, somos los más vulnerables. Entonces, toda aportación al cambio climático es una ganancia. Y existen dos corrientes de desarrollo económico actualmente. Te subís en el tren de la revolución de las energías limpias o te subís en el tren de la sostenibilidad, ¿verdad? Que es todo este tema de descarbonización en todos los ejes de la vida. Y en los dos juntos, si te subís en los dos, vas a lograr un desarrollo económico sumamente inteligente, sumamente inclusivo, sumamente distribuido en la población, abarca todos los sectores, los estratos sociales y a diferencia de las revoluciones económicas anteriores, la industrial, la digital y la de la información, que fueron las tres anteriores, en las tres anteriores El Salvador no podía participar porque nosotros no producimos microchips, no producimos servidores, no producimos data centers en el cloud, no producimos todas las tecnologías, tenemos muy poca inversión en investigación y desarrollo, pero en esta cuarta revolución económica es decisión de los salvadoreños y tuya y mía de subirnos o no. Entonces, es la única oportunidad que ha tenido la historia de la humanidad donde los países pobres nos podemos subir a estas revoluciones económicas. Entonces, si no lo hacemos, porque de plano ya mi tesis de que somos medio brutos es cierta, ¿verdad? O sea, tenemos que subirnos, o sea, pues, ya vimos la primera tesis mía de que de inteligente no tenemos nada, pero ya ahora, si nos ponen los dos carriles del tren, ya no dependemos de que un gringo o los Estados Unidos o Alemania nos dé permiso, sino que hoy depende de nosotros, pues no hacerlo es doblemente tonto. ¿Ok? Entonces, pero por ahí tenemos que agarrar las cosas. O sea, aquí el mensaje para ustedes ya concreto es de que decidan. O sea, si ustedes se van a meter a eficiencia energética, métanse a eficiencia energética. Si se van a meter a energías renovables, energía. Si se quieren meter al agua, agua. Si se quieren meter a protección de la biodiversidad, si se quieren meter a rescate de espacios públicos, se quieren meter a construcción sostenible, se quieren meter a temas de reciclaje y reutilización de los materiales, háganlo. Si quieren hacer nuevos productos con materiales de considerados desperdicios, háganlo, ¿verdad? Pero decidan. Pero no anden en todo. Si quieren liberar tortugas, perfecto. Si quieren cuidar a los periquitos, perfecto. Pero una cosa, ¿verdad? Y sean los miembros, los líderes y los actores de cambio en ese tema específico. ¿Ok? Excelente, muchísimas gracias por la respuesta. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es de Diana Guerra. Y ella dice, ¿qué puedo hacer yo como estudiante o como profesional para tomar acción para reducir las emisiones y aportar un poco de forma positiva en el cambio climático? Ok, perfecto. Muy bien. Mucho gusto, Diana, de tenerla aquí en el panel. Buena pregunta, ¿verdad? Porque sí, quizás yo he sido muy incisivo y muy exigente en decirle, vuélvete experto, ¿verdad? Vuélvete experto. Y obviamente, si quieres ser actor de cambio y tener solvencia moral para pararte ante una audiencia, tienes que ser experto. Pero en el día a día, creo que por ahí va la pregunta de Diana, ¿ok? En el día a día, o sea, ¿cuál es tu día a día? Casa, estudio, trabajo, ¿ok? En tu día a día. Entonces, digamos, una de las formas más fáciles de empezar es montando programas de reciclaje, ¿ok? El reciclaje tiene algunos secretos porque yo veo muchas instituciones que son como llamarada de tusa, ¿verdad? Hacen su lanzamiento y todos los logos bonitos o adoptan un programa de Fundemás o, ¿verdad? O cualquier otro que se los provea y a los 3 meses no ha pasado nada. Entonces,
para poder realmente, digamos, el reciclaje es un punto de partida como el más básico y el más fácil de hacer. Entonces, para que tú puedas tener un programa de reciclaje, el primer componente es el secreto y es para mí el que nadie hace. Y por eso a veces los programas de reciclaje como la Universidad Don Bosco casi no funcionan bien. Porque lo primero que tienes que hacer es tu centro de acopio y clasificación. Es decir, lo primero en tu casa, lo primero que tú tienes que hacer es disponer y reservar las áreas donde tú vas a recolectar el plástico, donde vas a recolectar las latas y metales, donde vas a recolectar el vidrio, donde vas a recolectar cualquier otra cosa que... y los desperdicios orgánicos, ¿ok? Entonces, estos bines o áreas de clasificación, la gente no las tiene. O empiezan a separar la basura y se piensa que reciclar es dársela clasificada al tren de aseo o ponerla allá afuera un poquito clasificada, y lo que uno ve es de que ellos agarran latas y plásticos, lo demás lo vuelven a revolver o cuando llegan al botadero lo vuelven a revolver. Entonces, el punto de partida es entender de que reciclar es un proceso, ¿ok? Y reciclar, la primera etapa de la infraestructura de reciclaje es tu centro de clasificación y acopio. Y eso ya sea a nivel micro en tu casa o a nivel un poquito más ampliado en tu colonia o a nivel ya más estructurado en una universidad, ¿verdad? O en tu trabajo. Entonces, yo entro a muchas empresas que tienen un montón de rótulos de reciclaje y uno va a los basureros y uno ve que ahí hay cáscaras de guineo con vasos de Durapax, un par de vasos de Starbucks, un par de latas bueno, y uno dice, nada que ver, ¿verdad? Pero es por eso, es porque el primer proceso es tener diseñado el lugar. Y luego está el punto intermedio, que es, si, digamos, para mí es bien fácil, si en esa entidad hay o no si yo veo un basurero abajo del escritorio de un docente o veo un basurero en un aula, no hay reciclaje en esa institución. Porque tú tienes que mover tu cuerpo de donde estás, donde generaste la basura, ¿verdad? Y tú te tienes que levantar y llegarla a depositar a este proceso intermedio que es donde los usuarios depositan ya separadamente sus residuos. Y luego la etapa 3 es a dónde va a parar. O sea, si tú no sabes, si tú simplemente lo tiraste al bin y los estudiantes de la universidad dicen, ahí va y mete la lata, pero ustedes no saben a dónde va, el proceso está mal diseñado. Entonces, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, de que termoencogible es el que se lleva el plástico, que el metal se lo lleva una fabriquita que está allá en Ciudad Delgado. O sea, a quienes tú le estás dando el material para reciclar es parte de tu proceso y lo tienen que saber. Entonces, reciclar no es tan simple como nos lo hacen ver. O sea, es fácil, no es complejo, pero requiere de una metodología para implementarlo, incluso en tu casa y en tu colonia, ¿verdad? Entonces, yo veo muy pocos esfuerzos. O sea, acaban de sacar una ley, la Asamblea, lo cual, como ley, los salvadoreños tenemos miles de leyes, ¿verdad? Pero en la estructura, la ley no hace nada, porque la ley necesita reglamentos técnicos, y los reglamentos técnicos pueden ser a nivel estatal o a nivel municipal. Y si la municipalidad no tiene reglamentos técnicos, o nosotros los ciudadanos, nos puede valer chonga lo que dicen los alcaldes. Entonces, pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Pero sí, o sea, por ahí empiecen, Diana. O sea, cosas que yo digo, hacerlo suena bonito, te va a generar un mindset. Digamos, yo me puedo comer un yogurt con un vasito plástico, ¿verdad? A mí me encantan los yogurt Yes, ¿verdad? Los considero de altísima calidad y un excelente sabor y a un precio, digamos, razonable. Entonces, yo no voy a hacerle la cruz a yogurt Yes porque usa empaques de plástico. Lo que tengo que hacer es qué tan responsable es Yes en su proceso productivo, y si la marca para mí es una marca, digamos, yo sé que yogurt Yes tiene muy fuertes y cimentados programas de responsabilidad social con sus empleados y sus productos y su proceso productivo y sus proveedores. Entonces, también yo los veo a ellos en las gremiales de sostenibilidad y de responsabilidad social. Entonces, me genera buena vibra, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, lo que yo tengo que hacer con mi yogur Yes es clasificarlo en mi casa, separarlo y
buscar la forma más cercana y ver si, a platicar con los señores del tren de aseo y ver si a ellos les interesa que yo les dé mi plástico clasificado, porque por lo menos en la colonia donde yo vivo no hay ningún programa formal de reciclaje para los vecinos. Entonces, pero nosotros en mi casa sí lo separamos, ¿verdad? El orgánico con plásticos y por otro lado latas, las separamos y se las damos separaditas a los señores. De hecho, los conocemos, ¿verdad? Platico con ellos, ellos me cuentan, ¿verdad? Pero es lo que puede hacer, Diana. Andar ahí de abanderado de que los plásticos son nuestros enemigos, pues créanme que entraría en una batalla que nadie va a ganar, porque como les dije, ustedes ya tienen ahorita una libra de plástico puesta en su ropa. Entonces, que digan, no uso pajillas, está bien, o sea, no usas pajillas, no digo que no puedes generar un mensaje positivo, pero no estás moviendo la aguja, ¿ok? Pero sí, hay una forma de empezar. La otra parte es de biodiversidad, ¿verdad? O sea, ser muy cuidadoso con las especies silvestres y las medio domésticas, ¿verdad? Tener esa conciencia, tanto con las plantas, es otra forma de trabajar, apoyar digamos, la recuperación de los espacios públicos en los parques, es otra forma bonita y fácil de empezar. Meterte a clubs en la universidad de gente que está preocupada por estos temas es otra forma de empezar. Y de ahí, pues, formas mucho más avanzadas, ¿verdad? Certificaciones, LEED, ISO 50001, como estamos en Sherwin. ¿Verdad? En Sherwin somos una empresa sumamente avanzada en estos temas. Somos de puertas abiertas, pueden llegar a dar un tour cuando quieran. Bueno, cada respuesta me tardo 5 minutos en responder, pero gracias, Diana. La Diana es la directora ejecutiva del Salvador Green Building Council, es una líder nata, una champion en sostenibilidad en el país, así es que gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por la respuesta. Ya casi vamos a ir cerrando este Sí. espacio de preguntas. Ok. Tenemos aquí una pregunta de Hugo que nos dice, ¿qué puede hacer El Salvador para reducir sus emisiones? Por ejemplo, se desarrollará un aeropuerto nuevo y la aviación es de las industrias que más emisiones genera. Ok. Bueno, y quiero comentarles de que la industria de la aviación es una de las que está avanzando más rápidamente en la descarbonización de sus combustibles. Entonces, la industria de aviación, recuerden, es una de las industrias de mayor nivel tecnológico y o sea, ellos están en una transformación hacia energías renovables. Yo lo que haría con tu pregunta es indagar más qué está pasando. Digamos, también ahora ya hay aerolíneas que dentro del boleto te están cobrando el impacto de la huella de carbono que tú haces en ese recorrido. Ellos hacen el cálculo promedio de cuántas personas se suben en cada tramo y dicen, bueno, el que se quiera subir a mi avión va a tener que pagar, y te lo dicen, cuando uno pide una cotización del boleto, te cobran como $40 por un bono verde, que ellos después lo tienen que redimir en el mercado de bonos verdes a nivel mundial. Pero la industria de la aviación es una de las industrias que más rápidamente se está transformando a una industria verde. Así es que yo no le tengo fobia y es un método de transporte rápido, ¿no? O sea, sí es altamente contaminante cada vuelo, pero digamos, lo que yo te pediría a ti, digamos, cosas que me parecen ilógicas, ¿no? O sea, el aeropuerto de Comalapa, ¿por qué le han pegado paredes plásticas de hojas verdes de plástico? ¿Verdad? O sea, hay una gran incoherencia. Entonces, ser verde es verde. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo te puedo dar es que revises la triste historia del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que iba a ser el aeropuerto más verde del mundo, iba a tener un sistema de ventilación 100% natural, a través de un diseño en especie de Venturis, que el viento que vuela sobre Texcoco iba a permitir que el aire circulara en todas las estaciones del aeropuerto nuevo, certificado LEED Platinum, 100% manejado con energías renovables. Tenía también unas especies de embudos enormes que iba a captar el 100% del agua lluvia, y todo el agua iba a ser tratada, aparte de ser iba a ser un ícono en la ingeniería mundial, puesto que Texcoco una vez en la historia fue un lago y las arenas son como flojas y movedizas y húmedas, y el aeropuerto iba a descansar sobre una barcaza de 15 kilómetros de largo, hecha de concreto, o sea, iba a estar como flotando el aeropuerto. Y López Obrador dijo,
se para la obra y de todas formas la tuvo que pagar, ¿verdad? Porque los contratos con Gensler, perdón, con Foster de Inglaterra, que era la empresa que tenía a cargo el proyecto, pues de todas formas se lo pagaron y hoy van a ir a hacer un... Entonces, cuando hablemos de infraestructura en el país, lo que tenemos que exigir es que sea bajo conceptos de diseño sostenible, ¿verdad? Y que todo el ecosistema que se genera alrededor de una estación aérea, ¿verdad? Todos los servicios y las nuevas ciudades que se van a generar ahí, tienen que ya nacer con una mentalidad sostenible. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Eso es un dictamen de un presidente o no? Ese es el problema, de que para que esto sea real, tiene que existir una metodología de diseño integrativo que tiene la ventaja de que, digamos tú, que tienes esas inquietudes, tú podrías inscribirte en una página web y decir, yo quiero participar como miembro de los comités de consulta de este aeropuerto nuevo, yo quiero que vean cuáles son mis expectativas. Esa metodología, la que se usa en México, son las metodologías son metodologías reales basadas en normas y promueven el bottom-up. O sea, promueven de que ya no todo es orden de arriba para abajo, sino que las personas que consideran ser calificadas para poder participar en estos mesas técnicas de conceptualización y diseño puedan participar activamente en estos foros. Eso es lo que nosotros los salvadoreños que llamamos consulta ciudadana, pero nada que ver, ¿verdad? Realmente son procesos bajo normas. Hay muchas normas del Instituto Americano de la Arquitectura, hay normas dentro del USGBC, o sea, dentro de todo este movimiento de la construcción sostenible, hay normas del ASHRAE que tiene que ver con ustedes, que son todas las normas eléctricas para refrigeración y calefacción. Hay normas de códigos de construcción, hay normas del Instituto de Aviación. Ustedes pueden ver todo el desarrollo de los nuevos aeropuertos en Asia, que son 100% desprendidos de la red y sostenibles a la última potencia, o sea, son ejemplos mundiales de sostenibilidad. Los aeropuertos en la China, en nuevos aeropuertos en Japón, en los países asiáticos son líderes. Los nuevos aeropuertos que están construyendo en los Estados Unidos son ejemplos. Este nuevo aeropuerto de México iba a ser un ícono de transformación. Entonces, esa sería mi expectativa. A mí, decir que vamos a abrir un aeropuerto en Oriente, solo por decir que vamos a abrir un aeropuerto en Oriente, sería una pérdida de oportunidad tremenda. Pero esa metodología no existe en El Salvador. Y la prueba de ello es el Hospital El Salvador, ¿verdad? O sea, está bien. Yo sé que no tenemos hospitales de calidad, pero tampoco, o sea, y te lo digo con propiedad porque, digamos, se armó un equipo multidisciplinario al principio y ya después ya nadie supo, ¿no? O sea, entonces, ahí están las grandes oportunidades de hacer las cosas bien desde cero. Acabo de ver la maqueta de un hospital que están haciendo ahorita en Nicaragua. Híjole, ese sí es hospital, o sea, una belleza de hospital, ¿verdad? Con toda la lógica de, digamos, ¿cómo te puedo decir yo esto con propiedad? Porque un hospital, tú diseñas el hospital alrededor de, número 1, del paciente, número 2, de las enfermeras, número 3, del doctor. El doctor llega, tiene su parqueo reservado, entra, opera y se va. Pero la enfermera vive ahí, trabaja todos los días ahí. Y luego el cuarto actor en un hospital es la familia. Y los hospitales en El Salvador no están diseñados para que nosotros los familiares ni siquiera nos dan información de los pacientes. Los hospitales modernos incluyen todas las zonas de las familias que están afectadas económicamente y emocionalmente, ¿verdad? Y tienen que estar cerca de su paciente. Eso ayuda a la recuperación temprana de los pacientes. Y eso solo lo logras manejando conceptos de bioética y conceptos de diseño integrativo en el diseño de hospitales. Entonces, digamos, nos falta mucho como salvadoreños. Si ni siquiera podemos dejar de botar basura en la calle, pues imagínate lo que nos falta para poder llegar a diseñar un hospital tomando la opinión del público. Pero sí, o sea, no sé si respondí tu pregunta, pero cada industria, como digo, una de las industrias más rezagadas en la sostenibilidad es la industria de la construcción, que es en la que estoy yo, ¿verdad? O sea, las casas en El Salvador son calientes, no tienen ventilación natural, nadie sabe qué es lo que está consumiendo energía porque no tienen medidores. Digamos, los switches, focos y todo son de los más baratos que te puede dar el constructor y así se lo aceptamos. Los techos se calientan. San Salvador tiene una arquitectura pésima porque todo es muros y portones metálicos, como para decir aquí un ladrón no entra. Y eso genera una isla de calor miniatura y los ambientes de las casas son bien calientes en El Salvador. Y el calor es lo contrario al confort.
¿verdad? Entonces las casas en El Salvador, desde las más grandes hasta las más chiquitas, no son confortables, son incómodas, tenés que estar sudando, tenés que estar con el ventilador encendido, cuando el diseño bioclimático te resuelve todo eso y te resulta incluso hasta más barato. Bueno, siempre me extiendo más de la cuenta, pero bueno, aquí estoy a la orden de todos ustedes. Agradezco muchísimo y las felicito, especialmente a las mujeres ingenieras del capítulo IEEE de Women in Engineering de la Universidad Don Bosco. Para mí es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Me pueden llamar cuando quieran.